Qué gusto tenerla aquí. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Oiga, pues la pregunta, comencemos por el principio. La primer mujer presidenta en México. ¿Qué significa? No sé si para los mexicanos o para el mundo, o si estemos mandando una señal. Denos su opinión. Sí, gracias. Sí, justamente yo creo que se está mandando una señal muy positiva. Este tipo de acontecimientos nos encantan, digamos, a las personas que estamos en el ámbito de las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología, la historia, ¿no? Porque precisamente son eventos históricos. Entonces, pues este triunfo donde pues por primera vez México va a tener una presidenta mujer, pues sin duda nos hace ser parte de la historia, al margen, digamos, de las preferencias político-partidistas, de si se haya votado o no. Estamos en un momento histórico relevante que, pues justo pensando en la importancia de la figura de la mujer, diríamos que sí podemos vincular este triunfo de alguna manera a las luchas históricas de las mujeres por nuestros reconocimientos, por la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos políticos y la necesidad de que estemos en la toma de decisiones. Entonces, yo hago una valoración tanto positiva como, no sé si negativa, pero sí cuestionando por qué hasta ahora, ¿no? Siempre que ocurren estas decisiones, por ejemplo, pues también cuando en Estados Unidos se tuvo al primer presidente afrodescendiente o afroamericano, pues también podemos preguntar, o sea, tanto celebrar este acontecimiento como preguntar por qué hasta ahora, ¿no? Entonces ahí dejaría pues precisamente la reflexión, ¿no? Pensando en qué contexto nos encontramos en términos pues socioculturales. Si pensamos también, la línea histórica fue hasta mediados del siglo pasado en que las mujeres se nos reconoció en México el derecho al voto, lo cual pues es relativamente poco. Entonces sí vamos, digamos, como tratando de alcanzar el ritmo de, pues, de la equidad, de los derechos humanos, pero pues bueno, está aquí el precedente y sin duda pues creo que todos y todas vamos a estar pues con mucha atención a cómo se va a ejercer esta gestión. Doctora, pero se está moviendo el mundo, ¿no? Le voy a decir por qué. Me llamó mucho la atención en un cuestionamiento que hacían en un análisis político y decían, ¿cómo se le va a llamar a la esposa, al esposo de la presidenta? El primer damo. El primer caballero. O sea, a lo que voy es que ni siquiera tenemos ya presente estos cargos, ¿cierto? O sea, se ha movido el mundo. Sí, claro, el mundo está cambiando. Bueno, Claudia Sheinbaum se va a convertir en la octava mujer presidenta de América Latina. Y entonces ya tenemos ahí un precedente desde Nicaragua a partir de 1990 y así en otros países, Panamá, Chile, Honduras, Brasil. Y bueno, frente a eso, pues también podemos hacer como esta comparación, cómo se ha manejado en otros países en términos también de la inclusión dentro del lenguaje, ¿no? Como mencionabas, cómo se le va a llamar a la pareja, qué cargo va a ocupar, qué figura va a tener. Sobre todo pensaría en qué tanto le va a costar a las personas que tienen cierta resistencia a, pues digamos, como a la presencia de las mujeres en los espacios públicos y por otro lado también al reconocimiento de la necesidad de un lenguaje no sexista. Hay quienes no pueden decir presidenta, por ejemplo, dicen la mujer presidente y ahí ya habría un error porque pues la palabra presidenta existe y se puede usar, ¿no? Entonces, digo, pensando en estas cuestiones, pero sí, precisamente estamos frente a una transición, ¿no? Una transición cultural en términos de, pues justo cómo manejamos el lenguaje, qué figuras tenemos ahora al frente y pues cómo podemos empezar a formar parte de esta transición en lugar de quedarnos quizá en etapas anteriores donde pues muchas cosas no eran cuestionadas, ¿no? Algo que creo que va a ser importante es de revisar, por un lado, el ejercicio del poder, si
si el hecho de que sea mujer va de la mano o no con que vaya a ejercer una perspectiva de género, esa pues es una gran interrogante, pero por otro lado también el resto de las personas, qué tan vigilantes van a estar de su actuación en términos justo de la gestión o más allá, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre con las mujeres como figuras públicas en cualquier ámbito, pero digamos ahorita estamos en lo político, pues es que se les cuestiona de manera más incisiva o hay una vigilancia, digamos, un poquito como más atenta que a veces desborda lo que es la función, ¿no? Entonces, pues se hacen cuestionamientos sobre la apariencia, sobre tus consumos, etcétera. Es decir, que escapan a lo que compete la función. Entonces, más bien tendremos que estar ahí como muy atentos y atentas de qué manera, pues también se va a estar abordando mediáticamente, incluso en la plática cotidiana, pues el hecho de que sea una mujer, ¿no? Doctora, justo eso le quería preguntar, que por el hecho de ser mujer se vaya a crear socialmente mayor expectativa y mayor exigencia a cumplir ciertas cosas simplemente por el hecho de ser mujer. Sí, la verdad es que cuando estamos frente a un campo que ha sido históricamente masculino, como es el campo político, pues siempre existe esto, o sea, digamos, el parámetro sigue siendo masculino, ¿no? Entonces, la comparativa generalmente sigue siendo, pues, el ejercicio del poder de los antecesores, que en este caso son todos varones, y en ese caso, pues sí está siempre el cuestionamiento de la necesidad de que ese es el parámetro y más bien pues no es necesario de que mantengamos una figura masculina como el canon de lo que debe ser, ¿no? Hay muchas formas de ejercer el poder y en ese sentido pues está justamente qué tan preparados y preparadas estamos como ciudadanía para poder hacer, igualmente que con cualquier otro gobernante, hombre o mujer, pues un ejercicio crítico de la función y pues tratar de no caer en estas, digamos, como trampas un poco fáciles o cómodas de el comentario misógino, el comentario sexista, cuando pues digamos lo que compete sería el valorar la función pública. Sí, efectivamente, las mujeres cuando están frente a un cargo importante, pues son muchísimo más observadas, muchísimo más vigiladas, porque digamos que la carga social de lo que representa, lo que se espera de la feminidad, no se borra mágicamente, ¿no? Entonces, no es por un lado ni que se convierta, digamos, totalmente al modelo al patrón masculino, ¿no? Ni que se le exime de lo que se espera que cumpla una mujer en términos de la maternidad, la crianza, o sea, digamos como todos estos roles de cuidados que son históricamente asignados. Entonces es algo muy complejo y ahí yo creo que estaríamos tanto la ciudadanía, digamos, siendo observada con relación a cómo ejercemos esta vigilancia que debemos de ejercer sobre todas las personas que nos representan pública y políticamente. Entonces, tanto hacia la ciudadanía como también a la propia función, ¿no? Porque muchas veces también lo que ocurre es que las mujeres en los cargos públicos, precisamente por tener que, digamos, que responder a esta exigencia histórica masculina, pues tienden mucho, digamos, a imitar un modelo de los antecesores y en ese caso pues sí estaríamos cuestionando cuál es la diferencia, ¿no? Si es solo el género en términos de identidad de género o es también un ejercicio de la función pública con una perspectiva distinta, ¿no? Exacto. Oiga, y regresando a la pregunta del principio, ¿va a ser el primer damo o damas y caballeros, el primer caballero? ¿Cuál será el término correcto para llamarle y lo pondrán a cargo, no sé, de los DIF? ¿O cómo va a estar? ¿O qué cree usted que pueda suceder? En términos de la enunciación, yo creo que me voy a llevar eso de tarea porque no lo sé, pero creo que damo no existe, entonces me parece que eso no va a ocurrir. También lo de caballero, que también tendremos que cuestionar por qué estas enunciaciones, ¿no? De dama y caballero, como también muy de otro siglo, ¿no? Estos conceptos. Al final, pues son, digamos,
funciones que también está como interesante pensar por qué asumimos que la pareja de quien nos representa también, ¿no? Si no votamos por la pareja en general, hombre o mujer, porque también se va a involucrar en funciones públicas, ¿no? Entonces, eso también está como interesante analizar respecto al modelo, ¿no? De la administración pública. Pero, pues, si se busca, digamos, como o sea, equiparar los roles, pues tendría que asumir cargos también con relación al DIF, etcétera, que pues tampoco es que el DIF tenga circunscrito a digamos, una capacidad femenina, ¿no? Únicamente, porque pues, se trata del bienestar integral de la familia. Entonces, pues eso perfectamente pues podría asumirlo tanto un hombre como una mujer. Entonces, pues es lo que podría decir con eso. Doctora, a manera de conclusión, porque se nos acabó el tiempo, entonces, y creo que así lo entendí, ¿no? Deberíamos llegar a un análisis en cuanto a la función, ¿no? Independientemente sea hombre, sea mujer, eso sería lo idóneo, ¿no? Sí, eso sería lo idóneo, es decir, no vamos a borrar, digamos, el gran logro de que sea la primera mujer, más bien vamos a ponerlo en un espectro pues analítico, pensando por qué hasta ahora y por qué ella en términos de qué representa como proyecto político. Ahora bien, en ese sentido, pues parece que representa la continuidad de un proyecto pues anterior porque son del mismo partido. Pero si vemos un poco también la función o cómo ha sido el ejercicio del poder, porque pues ya asumió Claudia Sheinbaum la gobernatura de la Ciudad de México, ahí tenemos pues algunos elementos que tal vez nos pueden dar algunas rutas. Yo vería como algo positivo que se fundó el Parlamento de las Mujeres durante su gestión en la Ciudad de México, y en ese sentido pues era, digamos, como un mini Congreso de la Unión, ¿no? Pues local, pero conformado por mujeres para tratar los temas de las mujeres, asumiendo, bueno, o más bien entendiendo que hay una brecha histórica de desigualdad. Entonces, eso yo lo vería como algo positivo. Sin embargo, pues sí, falta ver la función. Entonces, sí, la invitación para todos y todas frente a este hecho histórico, pues es analizar la función, analizar el ejercicio político, más allá, ¿no?, de pensar si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal por el hecho de ser hombre o ser mujer. O sea, lo va a hacer bien o lo va a hacer mal por el hecho, digamos, de la rendición de cuentas, ¿no? Y la transparencia y pues todo lo que implica, digamos, un cargo de este nivel, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Melina Mao, catedrática de la UABC. Muchísimas gracias. Gracias, bonito día. Igualmente. Cuídense mucho.